empieza con un chico llamado Shoya Ishida, dejando su trabajo, vendiendo varias de sus cosas y entregándole dinero a su mamá, como si estuviera cerrando asuntos pendientes antes de desaparecer. ¿O no? Esto es A Silent Voice, o Koe no Katachi, o Una voz silenciosa. Prepárate porque esta película viene con daño emocional incluido. Volvemos varios años al pasado. Cuando era niño, Ishida era un pequeño un poco hiperactivo que iba a la escuela, en la cual aparece una nueva alumna, Shouko Nishimiya, una chica sorda que intenta integrarse usando un cuaderno para comunicarse con los demás. Al inicio las cosas parecen bastante bien. Algunos compañeros intentan llevarse bien con ella e incluso Shouko hace esfuerzos enormes por encajar, pero poco a poco los demás niños empiezan a dejarla de lado por su dificultad para comunicarse. Y bueno, también había gente que simplemente disfrutaba fastidiarla porque sí, como Naoka Ueno. Uy, cómo me cae mal. Y entre todos, Ishida era fácilmente de los peores. Shouko incluso intenta acercarse a él varias veces, usando el lenguaje de señas para ser amigos, pero este tipo literalmente se burlaba de ella cada vez que podía. La escuela intenta mejorar la situación enseñando lenguaje de señas, pero el ambiente ya estaba demasiado podrido. Las bromas empiezan a pasar el límite y terminan convirtiéndose en acoso directo. Solo hubo alguien que se interesó realmente en el tema, Sahara, quien trató de ser amiga de Shouko hasta que La maldita de Ueno se metió y las cosas salieron mal, al punto que Sahara dejó de ir a la escuela, y un día todo explota. 8 de los aparatos auditivos de Shouko aparecen dañados una y otra vez. Aparatos auditivos, esos que son carísimos. Finalmente los profesores intervienen, pero claro, cuando llega el momento de buscar culpables, todos hacen lo que mejor sabe hacer la gente: lavarse las manos, y el único que termina cargando con toda la culpa es Ishida. Hipócritas. Pero son niños, ¿cómo le vas a decir hipócritas? Me llega que sean niños hipócritas. La madre de él termina gastando muchísimo dinero para devolverlo de los aparatos auditivos y termina humillada y sangrando. De un momento a otro pasa de ser el chico popular del salón a convertirse en el nuevo objetivo de las burlas. Y aunque al inicio intenta actuar como si nada, poco a poco empieza a quedarse completamente solo. Mientras tanto, Shouko termina cambiándose de escuela, dejando atrás un lugar que jamás la hizo sentir bienvenida. Volvemos al presente. Ahora nuestro prota es un chico que maduró y aprendió de toda la humillación que terminó pasando en la escuela. Recuperó el dinero que su mamá gastó por devolver los aparatos para después de suscribirse de la vida. Pero descubrimos que al final Ishida no se lanza del puente. Menos mal, porque si no se acababa la peli. Sino que decide hacer algo más difícil: buscar a Shouko después de años. Sí, la niña a la que él humilló. Y cuando la encuentra, intenta disculparse por todo el daño que le hizo cuando eran niños y le pide algo bastante simple: intentar empezar de nuevo como amigos, y se lo dice en lenguaje de señas. Honestamente, después de cómo la trató, que ella siquiera le presta atención ya es demasiado. Al día siguiente, su mamá, Miyako, descubre que este man pensaba de suscribirse de la vida, y obviamente lo regaña como nunca. Ishida le promete que no volverá a intentarlo, aunque claramente sigue cargando demasiadas cosas en la cabeza, porque todo lo que pasó en su infancia lo dejó bastante roto. Ahora prácticamente no puede mirar a las personas a la cara. Visualmente ve enormes cruces tapando los rostros de los demás. Un día ayuda a un chico para evitar que le roben su bicicleta y al final terminan robándole la suya. Vamos de mal en peor. Pero curiosamente las cosas al final terminan en algo bueno, porque el chico al que ayudó logra recuperar su bicicleta y empieza a hablar con él, y así conocemos a Tomohiro Nagatsuka, básicamente el primer amigo real que Ishida tiene en muchísimo tiempo. Y la verdad se nota bastante la diferencia, porque por primera vez en años alguien lo trata como una persona normal y no como el marginado del salón. Ishida va a ver a Shouko, pero se topa con Yuzuru, un chico supuesto enamorado de ella, quien lo corre del lugar. Pero Nagatsuka God arregla la situación. El prota puede reencontrarse con Shouko en un puente al que ella siempre va los martes. Cuando ella saca el viejo cuaderno con el que se comunicaba de niña, nuestro prota intenta apartarlo para dejar atrás esos dolorosos recuerdos, pero termina cayendo al río, provocando que Shouko se lance a recuperarlo y que él salte detrás de ella, haciendo de ese puente un símbolo de la conexión que intentan reconstruir juntos en una escena medio caótica. Aunque claramente no puede haber paz en la vida de Ishida, porque literalmente el chico que conoció, Yuzuru, lo funda en internet y suspenden al prota de la escuela. Pero ese mismo día, de la nada, encuentra el supuesto novio de Shouko todo golpeado en un parque, de la nada, y nuestro prota lo ayuda. Resulta que Yuzuru en realidad es la hermana menor de Shouko, y aunque al inicio lo odia, poco a poco empieza a darse cuenta de que Ishida sí está genuinamente arrepentido por todo lo que hizo en el pasado. Pero aparece la mamá de ambas y le da una cachetada a nuestro prota. Igual, las cosas empiezan a ponerse relativamente más tranquilas y por primera vez en muchísimo tiempo
tiempo, Ishida siente que su vida ya no es un desastre absoluto. Así que decide ayudar a Shouko a reencontrarse con Sahara, la antigua compañera que años atrás había intentado aprender lenguaje de señas para poder comunicarse con ella, y sorprendentemente encontrarla fue facilísimo. El reencuentro entre ambas termina siendo bastante bonito y sinceramente se nota que Shouko necesitaba volver a ver a alguien que sí la trató bien desde el inicio. Pero Siempre hay peros. la maldita de Naoka Ueno aparece, la misma que de niña parecía levantarse todos los días con ganas de arruinarle la existencia a Shouko, y obviamente vuelve para molestar. Pero esta vez las cosas son diferentes porque cuando empieza a lanzarle comentarios horribles a Shouko, Ishida la defiende como debía hacerlo hace años. Al fin. Con el tiempo Shouko empieza a abrirse un poco más con Ishida, aunque todavía le cuesta muchísimo expresarse. Y se le declara. Sí, se le declara. Pero como se lo dice hablando y no usando señas, este man no entiende absolutamente nada. Después de eso también vuelven a aparecer antiguos compañeros como Miki Kawai y Satoshi Mashiba, y poco a poco terminan formando un grupo. Incluso organizan una salida al parque de diversiones donde también termina colándose la maldita Ueno. Porque el demonio nunca descansa. Pero dejando eso de lado, para Ishida ese día significa muchísimo. Porque por primera vez en años se siente realmente feliz estando rodeado de otras personas, como si finalmente pudiera tener una vida normal. Pero Otra vez. Ueno termina arruinándolo todo. Primero empieza a molestar a Ishida usando recuerdos incómodos de su pasado, y después se lleva a Shouko a la rueda de la fortuna solo para humillarla y hacerla sentir mal otra vez. ¿De verdad qué onda con este personaje? Y después de eso, lógicamente explota toda la tensión acumulada entre el grupo. Empiezan a salir verdades incómodas, reproches y resentimientos del pasado, porque aunque todos actúan como si hubieran cambiado, en el fondo varios seguían cargando culpa por lo que pasó años atrás con Shouko. Y por si fuera poco, la abuela de Shouko, Yuzuru, muere, dejando a las dos completamente destrozadas durante un tiempo, pero poco a poco intentan seguir adelante. Tiempo después, Ishida sigue pasando tiempo con las hermanas e incluso las ayuda a preparar un pastel para la mamá de Shouko, y el ambiente todavía es algo incómodo por todo lo que pasó antes, pero aún así se siente como si finalmente estuvieran construyendo algo bonito juntos, como si por fin estuvieran dejando atrás el pasado. Luego todos van a ver fuegos artificiales y por un momento todo se siente tranquilo. Demasiado tranquilo para mi gusto. Shouko decide regresar sola a casa diciendo que tiene que estudiar, mientras los demás se quedan viendo el festival, e Ishida, que va a buscar la cámara de Yuzuru, termina encontrándose con la peor escena posible. Shouko está en el balcón intentando lanzarse, y ahí entiendes que, aunque sonriera más últimamente, ella seguía cargando muchísimo dolor por dentro. Ishida corre desesperado y logra sujetarla justo antes de que caiga, y honestamente esa escena te destruye, porque después de pasar años odiándose a sí mismo, por primera vez Ishida hace todo lo posible por salvar a alguien más. Y sí, logra salvar a Shouko, pero el que termina cayendo del balcón es él, y ahí termina esta parte, porque tranquilos, no murió. Nuestro prota sobrevivió de pura suerte, pero queda en coma. En el hospital, Yuzuru y la mamá de Shouko se arrodillan frente a Miyako para pedirle perdón, sintiéndose responsables por lo ocurrido. Mientras tanto, la maldita de Ueno, porque claramente no sabe vivir sin generar problemas, vuelve a atacar a Shouko culpándola por la caída de Ishida. Y la situación escala tanto que la mamá de Shouko tiene que intervenir y luego la mamá de Ishida también. Pero lo peor viene después, porque Shouko termina disculpándose entre lágrimas por causar problemas. Toda la vida sintió que literalmente arruinaba la vida de todos los que la rodean. Aún así, después de todo eso, Shouko decide hacer algo importante. En lugar de seguir alejándose de los demás, intenta volver a unir al grupo para que cuando Ishida despierte, pueda encontrar a las personas que finalmente logró recuperar. Incluso la maldita de Ueno. Una noche ella sueña con Ishida y siente como si finalmente hubiera despertado. Bastante what the fuck. Así que corre hasta el famoso puente de los peces Koi, el lugar que ambos visitaban los martes y que prácticamente ya era su punto emocional oficial. Y ahí, completamente sola, empieza a llorar, porque después de todo lo que pasó, Shouko sigue pensando que fue culpa suya, pero justo en ese momento, Ishida despierta del coma. Y aunque apenas puede mantenerse de pie, el man sale corriendo del hospital como puede hasta llegar al puente. Cuando finalmente se encuentran otra vez, ambos terminan soltando todo lo que llevaban guardado durante años. Nuestro prota se disculpa por todo el daño que le causó cuando eran niños y reconoce algo bastante fuerte, que por culpa de cómo la trató, Shouko terminó creyendo que nunca sería suficiente para nadie, y ahí ambos simplemente se quiebran. Los dos llorando en medio del puente mientras intentan aceptar todo el dolor que cargaban desde hace años, pero esta vez la diferencia es que ya no están solos, porque en lugar de seguir destruyéndose, ambos prometen aprender a vivir ayudándose mutuamente. Sigo sin entender cómo rayos se encontraron en el puente, en vez de que ella fuera al hospital. Pero bueno, después de eso poco a poco las cosas empiezan a mejorar. Incluso la maldita de Ueno termina disculpándose por todo lo que hizo. ¿Sí? Los milagros existen. Pero yo no perdono.
mientras Ishida se vuelve una especie de hermano mayor para Yuzuru y tras recuperarse completamente, finalmente vuelve a la escuela. Shoko incluso se transfiere para estar cerca de él y apoyarlo. Aunque claro, sanar no era algo que iba a pasar de un día para otro, nuestro prota todavía sigue teniendo miedo a las personas y continúa viendo esas cruces tapando los rostros de los demás, como si todavía creyera que no merece conectar con nadie, pero esta vez ya no está solo porque ahora tiene amigos que lo apoyan, a su familia y a sí mismo. Finalmente llega el festival escolar, todos van juntos disfrutando del momento como un grupo de verdad, y nuestro prota logra hacer algo que para él parecía imposible. Empieza a mirar a las personas directamente a la cara y una por una las cruces desaparecen. Después de años viviendo atrapado en la culpa, el miedo y el odio hacia sí mismo, por fin puede volver a conectar con los demás. Y ahí, rodeado de toda la gente que aprendió a querer, Ishida rompe a llorar. Y es que las personas pueden equivocarse, lastimarse e incluso alejarse, pero también pueden perdonar, cambiar y seguir adelante. ¡Qué buena película! ¡Hasta nunca, putines!